que la crisis de alimentos es inminente. Por eso nos preguntamos, ¿se viene una gran crisis alimentaria mundial? Hoy vamos a hablar con algunos expertos que nos van a dar una respuesta. Y sobre todo lo que nos interesa a los bolivianos, ¿hasta dónde esta crisis alimentaria mundial podría llegar también a nuestro país? Hoy intentaremos buscar algunas respuestas. Bueno, y entre otros temas que vamos a tocar hoy, en Argentina se ha dado una sentencia condenatoria a un hombre dueño de escala mundial que va a afectar sobre todo a los países en desarrollo. Han sido varios los representantes de organismos internacionales que han coincidido en ello. Es inevitable. Esto va a ocurrir sencillamente porque tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de alimentos. De hecho, Rusia es el principal productor de trigo en el mundo y Ucrania es el quinto. Ucrania es el granero de Europa, así se lo llama, y Rusia definitivamente el gran proveedor. Rusia también es líder absoluto en la provisión de todos aquellos insumos que alimentan al sector agropecuario. Y lastimosamente, estos fertilizantes están comenzando a escasear, están subiendo drásticamente los precios. En Ucrania, y miren ustedes lo particular de la situación, hay miles, millones de hectáreas que están sembradas con maíz, con trigo, que no pueden ser cosechadas y fueron abandonadas a raíz de la guerra. Toda esa cantidad de alimentos podría fácilmente generar o aliviar la tensión que en este momento se está viviendo en el mundo, pero no, está ahí y no se va a poder cosechar. Hay grandes hectáreas que no se han fertilizado por la falta de fertilizantes, porque claro, se ha puesto un freno a la exportación de los fertilizantes rusos y los países hacen lo que pueden. A ver, tenemos un contacto en este momento con una persona que ha estudiado detenidamente este tema. Es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, décadas en ese instituto por la gran experiencia y capacidad que tiene. Gary Antonio Rodríguez está con nosotros. Gary, qué gusto verlo. Gracias por estar acá en Tomando el Pulso. Muy buenas noches, Víctor Hugo, y muy buenas noches a Bolivia, que está viendo este programa. Bueno, qué difícil la situación esta, ¿no? A raíz de la guerra. Bueno, muchos calculaban que con el poderío militar ruso la guerra terminaría rápido y Ucrania terminaría cediendo a los intereses rusos. Pero no, Ucrania se ha puesto fuerte porque además está el interés de Occidente de apoyar cuando se pueda a Ucrania para dejar o descubrir algunas vulnerabilidades en las Fuerzas Armadas rusas. Y esto se va a alargar todavía más. Por eso hablamos, Gary, de una crisis alimentaria a nivel mundial. La gran pregunta que nos hacemos en Bolivia, ¿esa gigante crisis alimentaria va a llegar a nuestro país? Mire, Víctor Hugo, nosotros hoy día somos la consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado. Lo que vaya a sobrevenir de aquí en adelante va a ser la consecuencia de las decisiones que tomemos hoy. Una crisis, desde el punto de vista de los chinos, no solamente implica desafíos, sino también oportunidades. Gracias a Dios, nuestro país ha hecho durante bastantes décadas su trabajo como para tener no solamente seguridad, sino soberanía alimentaria prácticamente en todos los renglones de producción de alimentos básicos, excepto, diríamos, histórica y crónicamente el trigo, y ahora con visos también de llegar a una situación así, el caso del maíz amarillo duro, que se utiliza para alimentar a los pollos, a los cerdos, a las vacas lecheras. Pero en general, podríamos decir, desde el punto de vista de la suficiencia, creo que tenemos las posibilidades nosotros de satisfacer nuestras necesidades. El problema que va a derivar de este conflicto bélico, ya en general ya lo estamos viendo, no solo en el mundo, sino también en Bolivia, en aquellos sectores donde somos vulnerables. El trigo, por ejemplo. El trigo se ha disparado su precio, el de hoy día a nivel internacional es 52% más alto que lo que era a inicios del año 2021. En el caso del maíz, de igual forma, y no solo por la crisis bélica entre Rusia y Ucrania, sino, permítame decirlo así, porque hay una tormenta perfecta. Algunos elementos de los cuales usted ya ha mencionado,
la subida del precio de los fertilizantes. Rusia es el primer exportador de urea en el mundo, pero también exportador de petróleo. El petróleo hoy día está por encima de los $100 el barril. El precio del gas también ha subido. Sube el precio del petróleo, sube el precio del diésel. El diésel es un insumo que se utiliza en la agricultura. Y añadémosle a esto un par de elementos más. La pandemia del COVID del año 2020 impactó muy fuertemente en el sistema y en la comercialización de los productos alimenticios. En el 2021 el mundo estaba empezando a recuperarse y los precios de los alimentos empezaron a subir por esa dinámica. Añádale a esto ahora el problema del cambio climático. La sequía, por ejemplo, que tenemos hoy día en Santa Cruz, que están mermando la producción de maíz y que algunos sectores no quieren admitir desde el oficialismo que esto es así. Lo mismo está pasando en Paraguay, está pasando en la India, segundo exportador de trigo del mundo, que ha decidido limitar sus ventas al mercado internacional. Lo propio está pasando en la China y en Estados Unidos. Esta es la tormenta perfecta que está impulsando los precios de los alimentos básicos hacia arriba, y como usted bien dijo, no uno sino varios organismos internacionales han dicho que ya sea por el cambio climático, ya sea por la redinamización de la demanda o por un alargamiento del conflicto bélico ruso-ucraniano, los precios van a tender a seguir subiendo en los próximos años, lo que obviamente plantea para nosotros desafíos, pero también grandes, enormes oportunidades. Bueno, sin duda, y ahí quiero llegar, don Gary Antonio Rodríguez, sobre esas oportunidades. Bolivia tiene un territorio inmensamente grande. Ocupamos una pequeña parte de ese territorio para producir, para sembrar la agricultura, para sembrar maíz, para sembrar trigo. Hay grandes cantidades para soya, pero todavía hay muchas más que pueden ser explotadas. Diríamos que estamos en un momento en que podríamos visualizar oportunidades para que en un futuro nuestro país, así como Ucrania en Europa, pueda constituirse Bolivia en un granero de Sudamérica, y también en el tema de los fertilizantes, ¿verdad? Hace algunas semanas anunciaba el mismo presidente Luis Arce de que se va a construir otra planta productora de urea. Podremos tener, a raíz de lo que estamos viendo ahora, un momento que nos señale la oportunidad para que en el futuro podamos ser grandes proveedores de alimentos y de fertilizantes para el mundo. De hecho, pese a todas las limitantes, pese a la desatención en materia de políticas públicas, pese a las prohibiciones de exportación, las restricciones de salida de nuestros excedentes, Víctor Hugo, Bolivia el año pasado ha alimentado no solo a millones de bolivianos, sino también a millones y millones de personas en el mundo con sus excedentes. Y bien decía usted, podríamos constituirnos en muy poco tiempo en un verdadero granero en Sudamérica, consagrar nuestra soberanía alimentaria en trigo, en maíz, y exportar no solamente granos, sino valor agregado. Siempre se ha hablado de la industrialización. Bueno, tenemos las posibilidades y el mejor ejemplo. Con la administración del señor Morales, pese a todas las diferencias ideológicas, usted se debe acordar que en muy poco tiempo, en un tiempo récord, se abrió el mercado chino para la exportación de carne bovina. Recordemos que en el año 2005 Bolivia exportaba apenas 1.000 toneladas de carne bovina y llegaban por ese concepto $2 millones al país. En el año 2020, pese a la pandemia, exportamos por $70 millones en un solo producto llamado carne bovina. Y el año pasado, el 2021, considerando la exportación de esa carne, más los despojos comestibles, más las hamburguesas, $102 millones. ¿Gracias a qué? A un esfuerzo público-privado. ¿De qué hubiera valido, buena la imagen, que se hubiera invertido en genética en el sector privado, en construcción de esos potreros que se están viendo ahí, en pastizales, que se hubiera invertido en sanidad, que se hubiera invertido en cadenas de frío, construido frigoríficos, si no había un mercado donde vender? Por otra parte, ¿qué hubiera pasado si entusiastamente el gobierno negociaba la apertura de mercados externos, pero no teníamos una oferta? Se fue en paralelo, luchando contra la fiebre aftosa. El sector privado hizo lo que tenía que hacer, los ganaderos, y el sector público, Cancillería, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, SENASAC,
abrieron el mercado y la consecuencia la tenemos hoy día. Un solo producto, más de 100 millones de dólares en tan corto tiempo, en un año. Ahora imaginémonos si nosotros, con lo que usted ha dicho, con la gran cantidad de tierras que según el plan de uso de suelo tenemos con vocación no solamente agrícola, sino también pecuaria, de lo cual estamos utilizando una parte mínima. ¿Qué pasaría si hubiera esta visión que en el año 2013 la complementamos sector privado, sector público, en un gran foro que se llamó el Foro Agroindustrial Productivo, más inversión, más empleos, en julio del año 2013, donde estuvieron los tres poderes del Estado presentes? Me tocó hacer la exposición, gracias a Dios, de ese plan, ese planteamiento, triplicar la producción desde 15 millones de toneladas hasta 45 millones de toneladas en el año 2025, acoplando la agenda del bicentenario con la agenda agroproductiva. ¿A qué se comprometió el sector privado en ese entonces? A invertir 13 mil millones de dólares en lo que es habilitación de tierras, en lo que es la construcción de agroindustria. ¿A qué se comprometió el gobierno? Se comprometió a trabajar en transporte, en logística, habilitación de puertos, biotecnología, que es lo que está faltando. Entonces, si retomáramos nosotros esa posibilidad, lo he dicho ya, en 3 años, este país no estuviera dependiendo y hoy día sellando, preocupadísimo porque las exportaciones de hidrocarburos están viniendo abajo, o no estuviéramos dependiendo de media docena de minerales y una docena de países. Tendríamos la posibilidad de exportar a decenas de países, y con este escenario que usted ha mencionado, con esta posibilidad de una crisis alimentaria, además con un mundo que va a seguir incrementándose en número de habitantes, tendríamos la garantía del mercado de Víctor Hugo. ¿Qué necesitamos para eso? Que se escuche al sector productivo, como se escuchó en el año 2013, que se retome esa agenda público-privada y se actúe en consecuencia. Biotecnología para el agro, garantía de la inversión y de las tierras y además libre exportación de excedentes. Bueno, Gary, como usted dice, hay tareas que se han hecho, algunas se han hecho bien, hay otras tareas por hacer y hay otras tareas u objetivos o planes por visualizar en este momento en que estamos entendiendo que estamos en una coyuntura de oportunidades para países que como el nuestro tienen un gran potencial productivo, en el cual tendrá que haber una alianza estratégica entre empresarios y gobierno para apuntar a que nuestro país a futuro sea un verdadero granero para Sudamérica y definitivamente se garantice para muchos años en adelante la producción alimentaria para satisfacer a nuestros propios intereses. Bueno, quiero comentarle algo que seguramente ya se ha enterado hoy, usted mismo y toda la ciudadanía. Alemania ha llamado hoy a su población a hacer acopio de agua y alimentos para 10 días ante una probable crisis de escasez de alimentos. Bueno, el gobierno dice no tiene nada que ver con la guerra, no, es solamente un tema preventivo. Pero, ¿qué opinión tiene usted de esta determinación que ha tomado el gobierno alemán? Bueno, eso pueden hacer los países ricos. El problema mayor, Víctor Hugo, que ya se está empezando a ver, hay un verdadero drama que se está viviendo en el África, en países que necesitan fuertemente fertilizantes que hoy día están por las nubes. Veíamos nosotros al presidente del Estado un poco más y levantando las manos feliz porque habíamos exportado más de 100 millones de dólares en apenas 4 meses por urea. O sea, nos regocija que suban los precios de la urea, ¿verdad? Nos regocija que suba el precio del petróleo porque eso hace subir el precio de exportación de el gas natural. ¿Y por qué no nos regocija que suba el precio de los alimentos? Si estamos hablando de sectores y recursos extractivos no renovables como el petróleo, como el gas, frente a sectores renovables como la agricultura, la ganadería, incluso podríamos añadir el sector forestal maderero para cambiar la historia económica de este país. O sea, ¿qué quiero decir? Los países ricos pueden solucionar, pueden enfrentar esta crisis acopiando, comprando caro. Los países pobres, los países vulnerables, dejan de comer, disminuyen la ingesta de proteína. En nuestro país mismo ya hay por ahí algún estudio que dice que la gente está empezando a disminuir el consumo de ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que están subiendo, la harina, el trigo está subiendo.
El maíz ha subido de precio. Incluso el gobierno ha tenido que salir con precios mayores para el trigo, precios mayores para el maíz, y lo está vendiendo barato para que no haya inflación. Entonces, ¿cuál es, más allá de lo que hagan otros, cuál es la recomendación? Un cambio estructural y una visión de Estado, despojarse de todas las diferencias que puedan haber desde el punto de vista ideológico y avanzar en conjunto como lo estábamos haciendo desde el año 2013. Actuar en consecuencia de nuestras necesidades de luchar contra la pobreza, pero también de convertirnos en ese granero en Sudamérica, para lo cual tenemos absolutamente todas las posibilidades. Y ojo, estoy hablando de hacerlo con sostenibilidad, con respeto a la naturaleza, con un incremento de la productividad a través de la ciencia y de la tecnología, para que esto sea definitivamente virtuoso, sea sostenible en el tiempo. Bueno, me quedan 30 segundos, Gary. Quiero apostar por algo para lograr una respuesta suya orientadora. Más allá de lo que está pasando afuera, más allá de lo político, más allá de lo ideológico, más allá de cualquier diferencia que en nuestra sociedad existe y que a veces nos motiva a vertir determinados criterios a favor o en contra de algo, le pregunto a usted, más allá de todo esto, más allá de lo que pase afuera, más allá de que la guerra continúe entre Ucrania y Rusia, ¿los bolivianos podemos estar tranquilos? ¿Tenemos lo necesario, lo suficiente para estar abastecidos y para no estar afligidos próximamente por una crisis que pueda tocar los bolsillos de la gente más humilde? Quisiera decirle que sí, Víctor Hugo, la producción la podemos tener, pero también hemos tenido experiencias en el pasado que cuando tenemos precios artificialmente bajos en nuestro mercado, eso se sale de contrabando. Acuérdese lo que pasó en el año 2010. En La Paz desapareció el azúcar, ¿verdad? Y no era porque no se hubiera producido, simple y llanamente porque si hay una diferencia de agua, si en el exterior, en derredor nuestro cuesta 3, 4 veces más el producto, igual que lo que ocurre con el GLP, lo que ocurre con los combustibles, se salen del país. Entonces, estructuralmente, ¿a qué deberíamos apostar? A que aumente el poder adquisitivo de los bolivianos. Y eso solamente lo podemos hacer mejorando los ingresos de los bolivianos. ¿A través de qué? De empleos dignos, de empleos sostenibles en el tiempo. ¿Con qué? Con inversión privada. Haciendo que una sinergia público-privada para tal efecto. Muy bien. Don Gary Antonio Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ha estado con nosotros desde Santa Cruz. Muchísimas gracias y hasta otro momento. Un gran abrazo, Víctor Hugo, un gusto de verlo. Bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, a propósito de alimentos, saben, ya la humanidad está entendiendo con esta guerra en Ucrania, la crisis de alimentos que se avecina, que hay que prepararnos los seres humanos para lo que se viene a futuro. Y se está pensando en cómo podríamos alimentarnos a partir del año 2050. Miren ustedes qué previsores que son algunos. Desayunar una falsa banana o merendar una fruta de árbol pandano podría ser algo muy común en el futuro próximo. Bueno, ante la amenaza de la emergencia climática, la guerra, etcétera, se están trabajando ya dietas para el futuro. Con el 90% de las calorías provenientes de tan solo 15 cultivos, los expertos de Royal Botanic Gardens en Kew, Londres, están buscando ingredientes para preparar el menú que comeremos en 2050. Diversificar los alimentos que ingerimos podría ser parte de la solución para aliviar el hambre. De más de 7.000 plantas comestibles en todo el mundo, escuche bien, solo 417 se cultivan ampliamente y se utilizan como alimento. Y escuche, los frijoles o legumbres son un alimento del futuro. Se estima que la dieta de más de 4.000 millones de personas en el mundo depende solo del arroz, del maíz y del trigo, algo que pone en riesgo el sistema alimentario mundial, así que vaya pensando en frijoles, en legumbres y cerca de 7.000 variedades de plantas que podemos consumir. Bueno, cuando retornemos en un momentito nada más, se han multiplicado por 5 los casos de viruela del mono en Europa, en el mundo, en la última semana. Vamos a contarles todo.